el Ministerio de Defensa de Israel ha revelado un nuevo programa para diseñar un vehículo de combate para el futuro. 3 prototipos, que mostraron la última tecnología que permitirá a los vehículos tripulados y no tripulados asegurar el terreno, se exhibieron en un campo polvoriento debajo de una serie de colinas. Más allá de una de las colinas había una simulación de aldea, construida para asemejarse al tipo de entorno en el que Israel podría tener que luchar durante una batalla en el Líbano. Era un lugar apropiado para que Israel analice el campo de batalla del futuro, mientras que una simulación del campo de batalla actual está en el fondo. Para Jerusalén, el desafío es enfrentar a adversarios bien conocidos, como Hezbollah y Hamas, mientras se mira más allá y se observa una amenaza iraní que ahora se afianza en Siria, Irak. La presentación del nuevo programa se produce pocos días después de que un islamista palestino disparara contra una patrulla de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, cerca de la Franja de Gaza, hiriendo a un oficial y a 2 soldados. Según las FDI, las tropas devolvieron el fuego y mataron al agresor. Un puesto militar de Hamas fue atacado como represalia por un tanque de las FDI. Más tarde, el mismo día, se hicieron disparos contra las fuerzas israelíes en Judea y Samaria. Además, los medios de comunicación locales en Siria acusaron a Israel de llevar a cabo un ataque aéreo en los altos del Golán cerca de la línea de armisticio. Las actividades de ese día sugieren que se está gestando un conflicto en 3 o más frentes para Israel. Los medios de comunicación, funcionarios y analistas de defensa israelíes han estado advirtiendo sobre un escenario desde 2017. Las FDI han estado trabajando en el supuesto de que la próxima guerra podría librarse simultáneamente en múltiples frentes. El anterior jefe de Estado Mayor, Gadi Eisenkot, quien ha dicho que Israel ha alcanzado más de 1000 objetivos iraníes en Siria en los últimos años, afirmó el año pasado que Israel enfrenta desafíos en Líbano, Siria, Judea y Samaria, Gaza y el Sinaí. Además, debería añadirse una 6ª capa, que incluya a Irak, que es donde, según se informa, los aviones israelíes alcanzaron objetivos. Según este escenario, Israel ve como una amenaza a algunos paramilitares chiitas de Irak, que están vinculados a Irán. Las amenazas potenciales incluyen milicias paramilitares que podrían unirse a un futuro conflicto atravesando Siria, hasta el campo de batalla, y misiles guiados de precisión suministrados por Irán, con base en Irak. Estos paramilitares chiitas de Irak, como Kataib Hezbollah, están vinculados al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que Washington ha designado como organización terrorista. Israel no ha enfrentado un conflicto multifrente como este desde 1973. En ese momento la guerra se libró entre las fuerzas convencionales israelíes y los ejércitos de Egipto, Siria, así como elementos de las divisiones armadas de Irak y otros aliados de los estados árabes. Hoy en día la situación es dramáticamente diferente. Como resultado, Israel está perfeccionando su ejército de alta tecnología para ser más preciso, efectivo y ágil usando inteligencia artificial, drones y misiles que vuelan más lejos que antes. Esa es parte de la visión que Israel presentó cuando dio a conocer su futuro programa de vehículos de combate, apodado Carmel, el 4 de agosto. Una prueba exitosa de Arrow 3 de Israel en Alaska también muestra cómo Israel espera enfrentar las amenazas de los misiles balísticos. Todo ello da a Israel el tipo de capacidades que ha desplegado en las fronteras de Gaza, el Líbano y Siria en los últimos años. Eso significa que, en Gaza, cuando Israel ha llevado a cabo ataques de represalia contra Hamas durante el último año, a menudo en respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de Hamas, las víctimas han sido relativamente bajas. Por ejemplo, cuando se dispararon 400 cohetes contra Israel el fin de semana del 5 de mayo, varios israelíes y 7 palestinos resultaron muertos. En cambio, en 2009, cuando Israel fue a la guerra y lanzó una operación terrestre en Gaza, más de 1000 personas resultaron muertas y otras miles resultaron heridas como resultado de disparos de cohetes similares. Han pasado 13 años desde la guerra del Líbano de 2006. Esa guerra destructiva también causó un alto número de muertes de civiles de Hezbollah, libaneses e israelíes, y dejó cicatrices en ambos bandos. Esa guerra también se libró en el contexto de las tensiones en la frontera de Gaza. Israel lanzó la operación Lluvias de Verano en junio de 2006.
Hezbollah lanzó una incursión transfronteriza el 12 de julio de 2006, sin esperar que las FDI lanzaran una guerra importante en respuesta. Israel comprende el tipo de conflicto que enfrenta en Gaza. Ha atenuado las amenazas de Hamas y de la Yihad Islámica Palestina, deteniendo los túneles y desarrollando un sistema de defensa de misiles de varios niveles. Irán puede ser capaz de animar a Hamas o a la Yihad Islámica a presionar a Israel, porque ambos tienen vínculos con Teherán, pero ninguno de ellos representa una amenaza importante para Israel. Por el contrario, el arsenal de más de 100.000 proyectiles de Hezbollah, algunos con una precisión de orientación mucho mejor que la de 2006, es una amenaza importante. Hezbollah lo sabe y se ha jactado de que puede golpear a todo Israel. Pero ha atenuado sus amenazas con el reconocimiento de que ni él ni Jerusalén, ni los Estados Unidos, quieren un conflicto importante. La pregunta más importante es, pues, ¿qué viene después en Siria y cómo podría verse el frente sirio en un futuro conflicto? Con Hezbollah Irán desempeñando un papel en Siria, que ha sido revelado a través de numerosos ataques aéreos israelíes, la posibilidad de que se produzca un derrame es posible. Pero el aliado ruso de Siria no quiere que el régimen de Bashar al-Assad se vea amenazado por una nueva ronda de conflictos. Prefiere centrarse en el norte de Siria y en las tensiones con Estados Unidos y Turquía. Los informes recientes sobre Irak, en particular las denuncias de que los misiles iraníes se basan en Irak y los ataques aéreos, ponen de relieve un frente mucho más amplio posible para Israel y sus adversarios. Los medios de comunicación de Irak están respondiendo ahora a los informes del ataque aéreo israelí del mes pasado. En el pasado, las milicias chiitas de Irak, como Kataib Hezbollah, han señalado con el dedo a Estados Unidos e Israel en retórica contra ambos países. Esto está estrechamente relacionado con Teherán y la propia estrategia regional de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y la narrativa de Hezbollah, que tiende a vincular a Washington y Jerusalén. Con el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán durante el mes pasado, la posibilidad de que un incidente en una de las fronteras de Israel se convierta en una crisis mayor, está siempre presente. Si eso sucede, entonces Israel podría tener que lidiar con una guerra de múltiples frentes.